Bienvenido a Insano Podcast. Es un horror que se encuentre aquí. Un episodio más, el 10º. Recordando que el previo episodio fue sobre payasos, el cual está en YouTube, Spotify, Apple Podcast y, por supuesto, en nuestro blog insanopodcastcr.blogspot.com, así como todos los demás episodios. Pero bien, hoy nos adentraremos en un tema que ha estado desde el inicio de la humanidad, desde la oscuridad, y que no sabemos cómo explicar, pero sabemos que están ahí. Han cambiado su forma durante el paso del tiempo, pero adaptándose siempre a nuestras peores pesadillas. Dicen que cuando el mundo duerme, hay cosas que despiertan, cosas que no conocen el lenguaje de la razón, seres que no encajan en lo natural ni en lo humano, seres que provienen del mar, de los profundos bosques, del espacio exterior, de la niebla espesa o hasta debajo de cama. ¿Los creamos o se crean por sí solos? Hoy hablaremos de monstruos. Insano Podcast. Pero, ¿qué es un monstruo? Del latín monstrum, que significa advertencia o presagio. Es un concepto muy amplio ligado a la mitología y la ficción, aplicado a cualquier ser que presente características, por lo general negativas, ajenas al orden regular de la naturaleza. Los monstruos se describen como seres híbridos que pueden combinar elementos humanos, animales y necrológicos, así como tamaño anormal y facultades sobrenaturales. El término se reserva para seres que inspiran miedo o repugnancia. No es solo una criatura con colmillos, garras o una forma antinatural. Es, ante todo, un símbolo. El monstruo es una señal de que algo no está bien, de que lo que ves desafía el orden natural de las cosas. Desde lo físico hasta lo psicológico, un monstruo encarna lo que tememos, lo que rechazamos, lo que no comprendemos. Puede ser una criatura sobrenatural, una aberración científica o incluso un ser humano capaz de actos horribles. Insano Podcast.
El papel del monstruo en la cultura, el miedo y lo desconocido. En la antigüedad, castigos divinos y guardianes de lo prohibido. En civilizaciones como la mesopotámica, egipcia, griega o romana, los monstruos eran vistos como manifestaciones del enojo de los dioses o guardianes de secretos prohibidos. Criaturas como la hidra, el minotauro o Medusa no solo eran amenazas físicas, sino pruebas espirituales y morales. En la Edad Media, miedos religiosos y morales. Durante la Edad Media, los monstruos pasaron a encarnar el pecado, la herejía y el castigo eterno. Eran utilizados por la Iglesia para representar la maldad, la tentación o el castigo divino por desviarse del camino de Dios. Las brujas, los demonios, los dragones y las bestias infernales eran parte del imaginario colectivo, reforzado por ilustraciones en libros religiosos y relatos de santos enfrentando al mal. En la modernidad, traumas, ciencias y miedo a lo desconocido. A partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el monstruo dejó de ser únicamente un ser sobrenatural. Comenzó a representar el miedo al progreso descontrolado, las consecuencias de la ciencia cinética y los traumas sociales y psicológicos. En el cine de horror moderno, los monstruos son metáforas del racismo, del machismo, las pandemias o las crisis mentales. El monstruo muta porque el miedo también cambia. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto los monstruos? Como escribió en El Resplandor Stephen King, a veces los lugares humanos crean monstruos inhumanos. Realmente no existen, pero juegan un papel muy importante en nuestro paisaje mental, en nuestros sueños, historias, pesadillas, mitos y demás. Esto le dice a la BBC Mathias Classen, profesor de literatura y medios en la Universidad Aarhus de Dinamarca, quien estudia a los monstruos en la literatura. Nos fascinan porque son el espejo de lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Nos seducen porque cruzan los límites de lo posible, lo permitido, lo humano. Les tememos, pero también nos dan poder. Al nombrarlos, al enfrentarlos, claro, nos sentimos valientes. Insano Podcast. Los monstruos existen en todas las culturas, incluso en aquellas que jamás tuvieron contacto entre sí. Entre el caos, la fe y el terror, los monstruos han estado presentes, mucho antes del cine, los libros o los videojuegos. Ya nos imaginábamos criaturas aterradoras que venían del cielo, del mar o del inframundo. Antes de que existiera el orden del universo, se creía que todo era un caos sin forma. Ese caos a menudo tenía forma de monstruo. No eran fantasías lejanas. Para muchas culturas, estas criaturas existían realmente, o al menos podían aparecer en cualquier momento. Estaban en templos, en estatuas, en las estrellas y en las oraciones. Los primeros monstruos no eran sencillos ni realistas. Eran combinaciones antinaturales. Por ejemplo, en civilizaciones antiguas, Mesopotamia y Babilonia, Tiamat, diosa dragón del caos, representaba el océano primitivo,
Su cuerpo fue usado por los dioses para crear el mundo. Humbaba, monstruo gigante guardián del bosque de los cedros, vencido por Gilgamesh. Civilización egipcia. Amit, criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo, devoraba los corazones de los impuros en el juicio final. Apophis, serpiente gigante del caos, que cada noche intentaba devorar al dios Ra. Civilización griega. Medusa, símbolo del castigo divino, transformada en monstruo por Atenea. Su mirada te convertía en piedra. Quimera, Hidra, Minotauro, criaturas híbridas que representaban desafíos heroicos, miedos profundos y lo incontrolable. En las civilizaciones China y Japón, los dragones eran fuerzas naturales, no siempre malignas, pero inmensamente poderosas. En Japón, los Oni y Yokai eran espíritus o demonios que representaban castigos, deformidades o apariciones inexplicables. Culturas precolombinas. En Mesoamérica, seres como Zipactli, un monstruo marino, y Tezcatlipoca, un dios cambiante, aparecían con formas bestiales o deformadas. En los Andes se hablaba de criaturas como Amaru, una serpiente alada que vivía entre mundos. Estos, por dar ejemplos puntuales de cómo en épocas antiguas habían muchas criaturas espeluznantes que atormentaban a todas estas civilizaciones, y los veían como monstruos reales capaces de destruir todo. Estos seres fueron la primera forma de personificar el miedo. Pero, ¿de qué estaban hechos los primeros monstruos? No eran de carne ni de hueso. Eran mitología, religión y superstición. Estaban hechos de lo que la humanidad no comprendía. La oscuridad, lo que no se veía, se temía. La naturaleza incontrolable, tormentas, terremotos, volcanes. La moral y el castigo. Quien rompía las reglas podía enfrentarse a una criatura divina o demoníaca. La mezcla antinatural. Seres híbridos, mitad hombre, mitad animal, eran vistos como profanos, impuros, sagrados o hasta insanos. Ahora bien, llegando hasta la modernidad, los llamados monstruos modernos están hechos de traumas, ciencia y miedos sociales. De lo psicológico, representan enfermedades mentales, traumas de infancia, ansiedad existencial, por dar ejemplos. De la ciencia fuera de control, mutaciones, laboratorios, avances científicos que salen mal. Tenemos lo que creamos porque ya no podemos controlarlo. De lo social, el monstruo refleja al otro, al diferente, al marginado. En algunos relatos modernos, el monstruo no es la criatura, es la sociedad misma. De la evolución del miedo. Antes temíamos al bosque, al lobo, al demonio. Hoy tememos a la sociedad, al aislamiento, al colapso tecnológico, a lo que somos capaces de hacer. Insano Podcast. ¿Qué tipos de monstruos tenemos en el catálogo del horror humano? Aunque cambian con el tiempo y la cultura, los monstruos tienen categorías bien marcadas. Vamos a hacer un recorrido por los más icónicos, desde los clásicos de Hollywood hasta las deformidades que habitan nuestras pesadillas. Empezamos con los icónicos del cine de los 30s, 40s, 50s, los que representaban los temores de la época.
Monstruos de Universal Studios. El vampiro aristocrático por excelencia. Drácula. Película de terror gótico sobrenatural estadounidense de 1931. Está basada en la obra de teatro homónima de 1924 de Hamilton Dean y John Balderston, que a su vez es una adaptación de la novela Drácula de 1897 de Bram Stoker. El monstruo trágico creado por el hombre, Frankenstein, es una película de terror gótico de 1931. Es una adaptación de la obra de teatro de Peggy Whippling, que a su vez está basada en la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Despertado de su tumba con sed de venganza, La momia es una película de terror estadounidense de 1932. Unos arqueólogos británicos invaden la tumba de un cadáver momificado que resulta ser un sumo sacerdote del antiguo Egipto, víctima de una maldición salvaje, el hombre lobo. Es una película de 1941 escrita por Kurt Sidmark y dirigida por George Wagner. El personaje principal ha tenido una gran influencia en las representaciones de Hollywood de la leyenda del hombre lobo. Criatura anfibia prehistórica, el monstruo de la Laguna Negra. Es una película de terror estadounidense de 1954 dirigida por Jack Arnold. Esta película es una de las principales de su género de los años 50 e influyó en el joven Steven Spielberg. Deformado por dentro y por fuera, El fantasma de la ópera. Es una película muda estadounidense de 1925, dirigida por Rupert Julian. Esta película causó más impacto por el horror intencionado producido por Lon Chaney con su aspecto, ya que él mismo se aplicaba el maquillaje, que fue mantenido en secreto por el estudio hasta el lanzamiento de la película. Monstruosa y bella, con un destino trágico. La novia de Frankenstein es una película de terror y ciencia ficción dirigida por James Whale y estrenada en 1935, la secuela de Frankenstein 1931. Ciencia desbordada, locura y ego desatado. El hombre invisible. Es una película de ciencia ficción y comedia de terror de 1933, dirigida por James Whale. El guion está basado en la novela homónima de H.G. Wells. Insano Podcast. El rugido del miedo nuclear. La japonesa Toho Studios nos dio uno de los monstruos más famosos del planeta. Godzilla, el rey de los monstruos. Nació tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es un mutante gigantesco, resultado de la radiación que arrasa ciudades. Mothra, polilla gigante y a veces defensora de la humanidad. Es un personaje ficticio descrito como un monstruo gigante que se asemeja a una polilla. Desde su debut fílmico en la película Mothra de 1961. King Ghidorah, dragón de 3 cabezas, archienemigo de Godzilla. Es un personaje ficticio que actúa como antagonista de las sagas fílmicas de Godzilla y de Mothra. En el universo de ficción de la obra es descrito como un Daikaiju, kaiju gigante, aparecido en las películas. Ghidorah es una de las más poderosas criaturas de los Daikaiju. Rodan, ave prehistórica supersónica. Es un monstruo ficticio que apareció por primera vez con el personaje principal en la película de Ishiro Honda de 1956. Después de su aparición independiente, Rodan aparecería en numerosas entregas de la franquicia de Godzilla.
Mechagodzilla, versión robótica del propio Godzilla. Es el nombre de varios personajes de ficción de diversas películas en la serie de Godzilla. El primero de ellos en Godzilla vs. Mechagodzilla de 1974. Gigan, cyborg con sierras y ganchos. Gigan es un monstruo cibernético que utiliza una sierra en su región abdominal frontal y grandes ganchos metálicos en las manos. Gigan es a veces considerado el opositor más brutal y más violento de Godzilla. Destoroyah, uno de los enemigos más poderosos de Godzilla, surgido del oxígeno destructor. Alternativamente llamado Destoroyah o Destroyer, es un kaiju de la película de 1995 Godzilla vs. Destoroyah. Es originario de una colonia de crustáceos del Precámbrico, despertados y mutados. Insano Podcast. Monstruos mitológicos, del Olimpo al inframundo. Estos nacieron en la tradición oral, los mitos y las religiones antiguas. Medusa, Grecia, mujer con serpientes por cabello. Su mirada petrifica. Minotauro, Grecia, hombre con cabeza de toro encerrado en un laberinto. Fenrir, nórdico, lobo gigante destinado a matar a Odín. Quimera, Grecia, león, cabra y serpiente en un solo cuerpo. Tulevieja, Latinoamérica, mujer con cara de sopilote y cuerpo monstruoso. Ahuizotl, México, criatura acuática que ahoga y devora. Kraken, nórdico, pulpo gigante que arrastra barcos al fondo del mar. Wendigo, América indígena, espíritu caníbal del invierno. Ahora bien, los creados desde el siglo XX, esos monstruos americanos modernos. El miedo muta. Con el siglo XX, los monstruos cambiaron de piel. Ya no eran solo bestias, eran psicológicos, sociales y más humanos que nunca. Freddy Krueger, el asesino que ataca en los sueños. Michael Myers, el mal puro con máscara blanca. Jason Voorhees, el monstruo silencioso del lago. Pennywise, It, el payaso que representa todos los miedos. Xenomorfo, Alien, horror biológico, frío e implacable. Depredador, cazador alienígena con código de honor y tecnología letal. Leatherface, brutal y grotesco. Babadook, representación física del duelo y la depresión. También existen los monstruos con malformaciones, lo que debería ser humano, pero no lo es. Estos son los más perturbadores, los que nacen de errores, experimentos fallidos o la crueldad del destino. La mosca, fusión grotesca entre humano e insecto. El hombre elefante, inspirado en una historia real de deformidad. Sloth, película Los Goonies, un fratelli deformado pero con corazón de oro, maltratado por los demás criminales por su aspecto y retraso mental. Bebé de Eraserhead, deformidad surrealista y angustiante. Los monstruos de Silent Hill, representaciones físicas del trauma. El experimento de Tetsuo, Akira, mutación física descontrolada. Brutalfly, deformación progresiva de un humano en mosca. Insano Podcast. Para esos amantes de los libros, para esos lectores empedernidos y principalmente del terror, tenemos una recomendación de 6 novelas aterradoras de varios monstruos del género. The period is
Primer relato: La casa y el cerebro de Edward Bulwer Lytton. Considerado una pieza maestra de la literatura sobrenatural, esta endiabladamente aterradora fábula de fantasmas cautivó al propio Lovecraft. Segundo relato: El caso de Charles Dexter Ward, de Howard Phillips Lovecraft. Charles Dexter Ward decide buscar los rastros de un misterioso antepasado llamado Joseph Corwin. En su investigación se encuentra con fuerzas insospechadas y terribles que le acarrearán consecuencias nefastas. Tercer relato: El santuario del diablo, de Mary Hermason. Max está internado voluntariamente en una lujosa clínica en un enclave privilegiado de los Alpes suizos. Daniel, su hermano gemelo, recibe una carta en la que le invita a visitarle para pasar unos días juntos en ese entorno idílico. Una vez juntos, Max le pide a Daniel que le suplante un par de días para poder solucionar un asunto y él acaba cediendo. Pero pasan los días, Max no vuelve y empieza la pesadilla para Daniel. Cuarto relato: El resplandor, de Stephen King. Se haya visto o no la adaptación al cine de Kubrick, la novela es estremecedora e inquietante de principio a fin. En ella, un escritor, su mujer y su hijo se mudan a un hotel asilado en las montañas para cuidar el recinto hasta el deshielo al final del invierno. Quinto relato: La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narra el inquietante experimento de John Montague, que en su empeño de escribir un libro sobre fenómenos en casas encantadas, decide alquilar Hill House, una mansión solitaria y de siniestra reputación. Relato 6: El apartamento 16, de Adam Neville. Adam Neville recupera la tradición anglosajona de la casa encantada y la convierte en un elegante edificio de apartamentos londinense llamado Barrington House, donde el espacio es el personaje más terrorífico de todos. Insano Podcast. Esperando que a usted le gustaran estas 6 recomendaciones de novelas. Ahora, vamos con el top de películas de monstruos según Internet Movie Database. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Alien, el octavo pasajero, 1979. 8.5 puntos. La tripulación de una nave espacial comercial se encuentra con una forma de vida mortal
tras investigar una transmisión desconocida. Tengo una isla, cerca de Costa Rica. He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica. De lo que cabe esperar. Parque Jurásico 1993, 8.2 puntos. Gracias al ADN fosilizado en ámbar, John Hammond da vida a varias especies de dinosaurios y crea Jurassic Park, un parque temático en una isla de Costa Rica. Pero lo que parecía un sueño se convierte rápidamente en pesadilla. Veréis, se trata de un órgano que imita otras formas de vida y las imita perfectamente. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos. ¿Cuánto tiempo estuviste solo con el perro? A Blair le ocurre algo. Órdenes, él puede ser una de esas cosas. No sé en quién confiar. La Cosa, el enigma de otro mundo, 1982, 8.2 puntos. Un equipo de investigación en la Antártida es perseguido por un alienígena que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas. Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Benmorra. Habréis de pasar 3 pruebas. El laberinto del fauno 2006, 8.2 puntos. En la España falangista de 1944, una joven aficionada a los libros e hijastra de un sádico oficial del ejército huye a un misterioso pero cautivador mundo de fantasía. He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí y que era peligroso. Tiburón 1975, 8.1 puntos. Cuando un tiburón asesino desata el caos en una comunidad playera de Long Island, el sheriff oficial, un biólogo marino y un viejo marinero deben dar caza a la bestia. Nosferatu 1922, 7.8 puntos. El vampiro Conde Orlok manifiesta su interés por una nueva residencia y por la esposa del agente inmobiliario. ¿Me oyes a través de la pared? Solo a veces. Hemos encontrado otro cadáver. Le habían sacado toda la sangre. Por favor, no vuelvas a ver a ese niño. Déjame entrar 2008, 7.8 puntos. Oscar, un joven tímido de 12 años, aterrorizado por unos matones, se hace amigo de Ellie, una misteriosa vecina, cuya llegada coincide con una serie de misteriosas muertes. Evidentemente se trata de un desorden de conducta, pero ¿qué pudo causar estas dramáticas condiciones que enfrentamos esta noche? Se especula sobre todo desde la capa de ozono y armas químicas hasta vudú, misticismo u organismos del espacio. Los biólogos de Stockton, California, han lanzado un reporte aseverando que los cuerpos de los recién muertos están volviendo a la vida. La Noche de los Muertos Vivientes 1968, 7.8 puntos. Un grupo irregular de residentes de Pensilvania se atrinchera en una antigua granja para mantenerse a salvo de una raza de monstruos sedientos de sangre y carne que están devastando la costa este de los Estados Unidos. Pues me imagino que será una casa muy vieja. Entonces, ¿ninguno de nosotros ha visto la casa? Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. Lo que quiero es irme de aquí.
Posesión Infernal 1981, 7.4 puntos. 5 amigos viajan a una cabaña en el bosque, donde sin saberlo liberan demonios poseedores de carne. ¿De dónde has sacado esto? De la estantería. Si está en una palabra o en una mirada, contra el Babadook no puedes hacer nada. Un fuerte estruendo, luego 3 llamadas. Babadook, duk, duk. Entonces sabrás que cerca está y si miras le verás. Babadook 2014, 6.8 puntos. Una madre soltera y su hijo caen en un profundo pozo de paranoia cuando un monstruo de inquietante libro infantil se manifiesta en su casa. Para más recomendaciones visite nuestro blog insanopodcastcrblogspot.com. Insano Podcast. Continuamos con Insano Podcast. Queda más que informado con estas recomendaciones de películas. Seguimos con la agenda cultural para julio-agosto 2025. Película Exterminio, 28 años después. Actualmente en cines y estrenada el 19 de junio. 28 años después del brote, un hombre abandona la seguridad de su isla y descubre un mundo de terror, mutaciones y secretos que nadie debía encontrar. Película Dangerous Animals. Fecha de estreno 27 de julio. Thriller de supervivencia y horror. Una surfista nómada es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Película Weapons. Fecha de estreno 8 de agosto. 17 niños desaparecen simultáneamente de su aula a las 2:17 am, dejando a la comunidad sumida en el pánico. Película Thread, An Insidious Tale. Fecha de estreno 29 de agosto. Una nueva mirada al universo Insidious. Esta sexta película se puede considerar un spin-off de la franquicia. Y para el 28 de agosto, la banda de rock gótico The 69 Eyes se presentará en Pepper's Club. Entradas a la venta en starticket.cr. Insano Podcast. Agradecido con la participación en el episodio de hoy de Héctor Gómez y Javier Valdelomar. Y principalmente con usted por seguir llenándose de información y entretenimiento horrorífico. Que se siga esparciendo el terror, y si usted lo comparte, mucho mejor, ya que, como lo dice el podcast Colmillo Rockero, esto es crecer por el boca a oreja, así que se le agradecería el poder recomendarlo con alguien. Fue un horror que se quedara hasta este punto del episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.